Muy bien, pues gracias por estar aquí. Ah, que hacen todo su esfuerzo, ya sea en carretera o que dejaron por ahí sus quehaceres. Pues estamos aquí reunidos para hablar un poquito sobre comunicación y la gestión de conflicto. Ya vi que algunos de ustedes ya hicieron su reto. Les agradezco mucho que vayan en orden en la materia y que ya hayan abordado el tema. Em, Voy a basarme un poquito en algún material que está por ahí en plataforma, pero al final yo creo que lo más importante es lo que construimos nosotros de manera colaborativa y a lo mejor ustedes tienen experiencias, nada más sería ponerlo sobre la mesa y hablar sobre cómo hemos solucionado conflictos, tanto laborales como a lo mejor en casa, que tienen que ver con esta parte de la comunicación y cómo abordar conflictos. Bueno, no me quiero entretener mucho en la teoría, sino más bien creo que la parte fuerte va a ser en donde compartamos estas experiencias. Nada más quiero recordarles que para esta semana em, está el reto 2, que es un cuestionario. Creo que por ahí, como les decía, ya la mayoría de ustedes lo hicieron. Y bueno, nada más para comenzar con calentando motores en el tema, vamos a ver algunos conceptos, que es la comunicación asertiva y efectiva. ¿Cómo se da esto? Por ahí ustedes ya debieron de haber visto algunos videos en donde pues nos hablan su material que hay algunos elementos que tienen que ver con el propósito de la comunicación, que tiene que ver con un aspecto informativo, algunas partes es emocional, de control o motivacional. Ah, quería yo irme con todo lo teórico, pero voy a estar metiendo mejor casos prácticos en lo que vamos presentando para que entremos como en calor en el tema. Tuve un taller hace algunos años sobre comunicación asertiva y me planteaban una situación en donde en una familia había un niño que quería que le compraran algo en su casa, por decir, no sé, unas antenas de chapulín colorado que brillaban, ¿no? Y el papá le dijo, no, mi niño, no te voy a comprar eso. Y entonces el niño le dijo enojado, ya no te quiero. Entonces, partiendo de eso, me gustaría saber su opinión, si realmente el niño no quiere al papá porque no le compró esas antenas del chapulín colorado que brillaban. Me gustaría saber su opinión acerca de qué piensan ustedes acerca de eso. ¿Será que el niño no quiere al papá porque no le compró las antenas? No, yo creo que lo estaba presionando para que se las comprara. Digo, Ok. espero Bueno, que sea eso, ¿no? Porque a mí de repente me han llegado a hacer esos comentarios. Ya no te voy a querer. Digo, no, espérate tantito. fíjense Berrinches, que no. fíjense que es un ejemplo muy burdo que les pongo, pero eso pasa también en la empresa, en donde son las actitudes a veces lo que muestran un disgusto, un desánimo, una falta como de que ya no te quiero ver como mi autoridad porque eres mi jefe y no me pareció lo que me dijiste, ¿no? Y quiero abordar ese tema porque es bien importante que nosotros tengamos una inteligencia emocional, porque a final de cuentas, cuando hay conflictos o cuando nos comunicamos, pues viene aquí la parte emocional. Y aunque seamos adultos, no solamente como niños, a veces actuamos así. Y fíjense que aquí viene la parte interesante e inteligente de nosotros como líderes, que habíamos hablado de liderazgo, en saber leer ese mensaje oculto que está detrás de las palabras o de una postura física que tomamos, ¿sí? La comunicación, si me voy ahorita más a mis diapositivas más adelante, vamos a ver que nosotros pues tenemos un lenguaje oral y escrito, tenemos un lenguaje corporal, gesticulación, forma de vestir, tonos de voz y otros fenómenos que asociamos. Entonces, cuando nosotros estamos inmersos en una cultura, pues se vuelve bien complicado, ¿verdad? Porque a lo mejor en casa nosotros estamos acostumbrados a resolver los problemas de alguna manera, pero en la empresa no es así. Entonces, eso es la dificultad cuando nosotros estamos en una empresa en donde hay una diversidad cultural, pues
a lo mejor diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados. Y este tipo de situaciones creo yo que tiene mucho que ver con que nosotros tengamos una inteligencia emocional para entender qué hay detrás de la situación. Vamos a tener, en mi caso, yo por ejemplo he tenido alumnos que a veces son los más conflictivos y que puedo hablarlo más en el nivel medio superior o cuando acaban de entrar a la universidad en donde muchas veces quieren llamar tu atención los alumnos y son muy conflictivos. O sea, a mí tuve una muchachita que me decía, le voy a sembrar en su maceta marihuana, ¿no? Y todas sus acciones eran, pues, llamar la atención. Entonces aquí es la forma, creo yo, no siempre yo he sido inteligente y tal vez por eso se los comparta, porque muchas veces no entendemos qué hay detrás. Entonces, una invitación que quiero hacerles, si a lo mejor ya lo han hecho antes, y es lo que me gustaría que me compartieran ahora, es si ustedes tienen alguna experiencia en donde ahondaron en una situación en saber cómo se siente la otra persona, para entonces tener una mejor comunicación. En este caso, con esta muchachita, yo me senté y le dije, a ver, vamos a platicar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque no le puedo decir por qué te comportas así directamente, no, pero tengo yo que ahondar, darle vueltas a la situación para entender. Entonces, de ahí, cada uno de nosotros podemos tener muchas oportunidades para mejorar esa comunicación. En este caso, ¿qué me funcionó a mí con ella? Eh, Fíjense que la nombré líder del grupo, en donde ella iba a ser responsable de algunas tareas sencillas. Y entonces ella se sintió tomada en cuenta y empezó a ser no solamente proactiva, sino positiva en el grupo. Entonces, fíjense bien cómo esta parte de la comunicación, no como el tema que lo vamos a ver como lo que leemos, como toda la teoría, ni todo lo que está escrito, sino cómo se aplica, más bien es lo que yo quisiera platicar con ustedes. Es lo mismo cuando nosotros tenemos a veces una relación de pareja y hay un conflicto, pues habría que entender un poquito los sentimientos y las emociones. Por ahí estaba leyendo un libro que está basado en algunos estudios psiquiátricos que decían que, por ejemplo, la mujer tiene que hablar 6.000 palabras diarias, mientras que el hombre habla 3.000. Entonces el libro a manera de risa decía que hay que mandar a las esposas a hablar con sus amigas en el día porque los hombres son prácticos, ellos dan soluciones y si tú presentas un problema, normalmente dice que el cerebro del hombre trabaja en forma pues directa a dar una solución y algunas veces las mujeres no buscamos una solución, sino solamente ser escuchadas. No con esto quiero hacer una diferencia entre hombres y mujeres, pero sí que tenemos a lo mejor una forma de funcionar diferente y habría que entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, antes de avanzar, me gustaría saber si alguno de ustedes se ha dado cuenta de esto en algún aspecto, ya sea de su vida diaria o pues el trabajo con colaboradores o cuando ustedes son jefes y tienen algún subordinado o cuando han sido, no sé, que han dado un curso, o en mi caso que fui maestra muchos años, si han tenido algunas situaciones que han podido rescatar al tener una comunicación efectiva y cómo fue. ¿Hay alguien que quiera compartir? Hola, Ok. ¿Sí? sí, fíjate que me ha tocado estar en situaciones donde de repente el estrés causa conflictos. Y sobre esto, cuando estuve investigando para hacer una actividad anterior, me encontré por ahí un par de libros, en específico uno que no recuerdo el autor. Traté de buscarlo ahorita en lo que estabas hablando, pero no Ujú. lo encontré. Hay un autor que dice que los niveles de estrés bajos son incluso positivos para la organización y es algo que yo cuestiono demasiado, ¿no? Y lo cuestiono por el simple hecho de que hoy en día incluso el IMSS y las normas oficiales mexicanas relacionadas con esto del estrés laboral son bien contundentes y dicen que pues el estrés, lejos de ser positivo, pues causa o puede llegar a causar incluso enfermedades, ¿no?
que digo, ya necesitas tener bien puesta la camiseta o la cachucha, como le dicen, para de verdad estresarte por el trabajo, ¿no? Siendo un poco o pensando más allá, dices, bueno, voy a gestionar un proyecto de manera efectiva, donde incluso sea indispensable saber cómo voy a controlar mis emociones, cómo voy a controlar mi manera de pensar antes de pensar que el estrés va a ser positivo para el desarrollo del trabajo, ¿no? O sea, tratar de a lo mejor anticipar situaciones que te puedan detonar estrés, porque anteriormente a lo mejor se pensaba que el estrés llegaba a ser positivo. Hoy en día, pues sabemos que causa situaciones complejas, como puede llegar a ser un conflicto en el mismo equipo de trabajo. Y esto de la comunicación, pues me recuerda mucho a un comentario que me hacía la abuelita de mi esposa y nos decía, oigan, pues ya que se van a casar muchachos, pues recuerden que siempre deben tener bien presente, pues al menos 3, 4 cosas básicas, ¿no? Como una mesa tiene sus patitas, entonces también una relación la debe tener, que es primero la confianza, la comunicación, el respeto y pues el cariño, ¿no? En el caso de un equipo de trabajo, yo estoy seguro de que la confianza, el respeto y la comunicación son ejes. Ya si va más allá y empiezas a querer a tus colegas, pues también está bien, ¿no? Pero pensaría yo que, pues sí, hay elementos bien importantes que se replican tanto en la casa, en las relaciones personales, como en las relaciones laborales, digámoslo así, ¿no? Pues eso. Muchas gracias. Tocaste un tema bien importante porque a final de cuentas son valores. Me acuerdo la semana pasada alguien me comentó eso. ¿Qué opinas tú de los valores? Y efectivamente, no podemos nosotros, por ejemplo, tratar de buscar un objetivo empresarial o de algún tipo si atropella valores fundamentales como es el respeto, la confianza y la comunicación y sobre todo no podemos cambiar un poquito el cariño o el amor que es de pareja por a lo mejor la empatía. Entonces, sí, efectivamente, Ricardo, son valores a final de cuentas, en donde nosotros, si tenemos una buena comunicación y esta parte de la negociación en los conflictos, no solamente vemos por el ganar yo, sino ahorita vamos a ver más adelante que hay varios panoramas y el que se busca normalmente pues, es ganar, ganar, ¿verdad? Y entonces es bien importante esa parte. Muchas gracias por tu aportación. ¿Alguien más quiere darnos su punto de vista? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Gerardo, buenas noches. Listo. Yo quisiera compartirles una experiencia que tuve hace un par de años, recién ingresé aquí al corporativo, en donde pues parte de las actividades principales que me tocaba hacer era coordinar la rendición de cuentas ante dirección. Es un foro un poco grande, ¿no? En donde se suben directores nacionales, divisionales y gerentes y demás. Es un foro más o menos como unos 40, 50 personas. Entre estas actividades, alguna vez me tocó ver cómo algunos compañeros que estaban exponiendo un proyecto no traían concretamente un plan de trabajo, traían muchas fechas en to be defined, lo cual eso causó mucho estrés, ¿no? A la gente de la dirección, porque ¿cómo es posible que vengas en una fecha, ¿no? Y me acuerdo que les cuestionaban y les decían, pues es que fulano de tal o tal área no me ha dado esta fecha, ¿no? ¿Y qué los detiene? Pues esto y esto, ¿no? Y es que necesitamos un permiso de otra área y X, un fin de, vaya, lo podemos llamar, lo tomaban yo asumo como excusas. Lo que ellos no querían era era un to be defined. Cuando a mí me llegó a tocar una situación similar, me di cuenta que lo que ellos querían era tal vez que la comunicación, en lugar de estarte un poco como niño, renuente y decir por esto, y querer como estar justificándote y demás, eso era en realidad lo que molestaba. Cuando un simple no lo traemos o estamos en definición, la próxima semana rendimos cuentas con las fechas oficiales, o sea, que te comprometas a algo, eso simplemente era como ponerles un hielo, ¿no? Encima y decir, ok, de acuerdo, la próxima semana nos lo presentas. Se acabó, ¿no? Se acabó y te evitabas todo el rollo del regaño, de la exposición, bueno,
de todo el relajo. Creo que eso yo lo vi primero en carne ajena, lo viví en carne propia, ya un poco más consciente de, pero yo creo que es muy importante, sí, como comentaban, y también el compañero, pues lidiar con la emoción, porque se veía desde todo el foro que las personas que estaban del otro lado estaban incómodas, ¿no? Se veían frustrados, enojados, ya parece un debate en el foro, y siento que lidiar con eso, de que no te quite de tu centro, está bien, porque al rato pues sales al pasillo, ¿no? Y el jefe te saludaba, hey, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿no? O sea, te das cuenta que, pues para ellos, no que no fuera nada, pero su vida sigue, ¿no? Y a lo mejor para ti, tu día, ya te sientes como, híjole, súper expuesto, me regañó frente a un foro de 50 personas, pura gente top, o sea, un poco por ahí. Muchas gracias, Gerardo. Fíjese qué interesante ejemplo porque mira, estos casos se dan cuando a veces el organigrama tiene muchos niveles, porque la parte de arriba del organigrama tiene bien claro el objetivo y tiene bien estipulado todo, pero cuando llega la información abajo es como el teléfono descompuesto y a lo mejor no hubo una claridad en el proyecto ni en el objetivo. Y abajo estás, pero desesperadísimo queriendo salvar el proyecto cuando a lo mejor nada más, no sé, supongo yo, es una orquesta, nada más te toca a ti la flauta, ¿no? Pero tú ya estás pensando que tienes que armar todo pues sí, el concierto, ¿no? Entonces, si hubiera claridad en los objetivos, que esto tiene que ver con la comunicación, entonces, pues da más tranquilidad y volvemos a retomar el tema del estrés que también nos dijo Ricardo. Fíjense que hay muchas empresas que te dicen, tú no debieras de perder más tiempo del que está planeado en tu horario porque debe de ser justo el tiempo que necesitas para cumplir tus objetivos y si no, no eres productivo. Entonces habría que analizar qué es lo que está pasando ahí, si hay una falta de definición del objetivo o qué es lo que está sucediendo para entonces yo poder saber qué es lo que voy a hacer en tiempo y en forma. Eso es sumamente importante. Ahora, voy a entrar a otro tema. ¿Ustedes creen que el conflicto es malo? ¿Qué opinión tienen del conflicto? A lo mejor aquí me gustaría comentar sobre una palabra que se utiliza mucho en inglés, ¿no? Que nosotros lo traducimos literal, pero ellos utilizan mucho discusión, discuss, discuss. Let's discuss something. O vamos a discutir algo, ¿no? Nosotros lo traducimos literal y decimos vamos a discutir, vamos a pelear, ¿no? Cuando el verdadero sentido es intercambiar ideas. Entonces, yo creo que la discusión de ideas es bien válida, ¿no? Y el conflicto llega a ser necesario a veces para poder avanzar. De acuerdo. Muy valioso comentario. Miren, yo les voy a comentar algo que me pasó y no es que quiero yo hablar de mi empresa donde estoy trabajando ahorita, pero sí me sorprendí de algo que tuve una experiencia y se las voy a compartir. Estaba trabajando yo en un área que, eh, hagan de cuenta que trabajo en una empresa que reparte productos. Ya creo que les había dicho el nombre, ahorita lo voy a omitir por obvias razones, pero esta empresa es muy grande entregando pues productos en la casa. Entonces hay un área en donde los robots, ellos llenan y llenan y llenan pallets. Los pallets son un montón de productos en canastitas y se construye pues una cajota grande que se va a entregar. Los robots no paran, ellos están programados, entonces van saliendo del robot y se tienen que ir acomodando en un lugar para que vayan a los trailers y se vayan del edificio. Entonces hace tiempo tuve un conflicto bien fuerte porque a mí me dejaron encargada de esa parte de los robots y yo estaba trabajando en los robots bien comprometida y yo decía, nadie me ponga artículos aquí porque yo tengo que sacar esta producción, por así decirlo, pero llegaron de otra área y me pusieron otros productos que venían de otro almacén y me los pusieron ahí y entonces el conflicto estuvo tan fuerte que una de las muchachas me quiso aventar, pues era ¿cómo le llamo en español? Es como un diablito donde cargas las cosas, un pallet jack, y me lo quería aventar en los pies y ya casi se vuelve un problema de seguridad, fíjense. Y ahí va a haber ahí un pleito físico, ¿no? Entonces, me acuerdo que le hablé a mi gerente y le dije, oye, está sucediendo esto, ella le habla a su gerente
Y me acuerdo muy claro que mi gerente evadió la situación, se quedó callado y él empezó a resolver el problema, ¿cómo? Jalando todos los materiales hacia otro lado él solo. Entonces, yo vi ahí en esa situación varias cosas. La primera fue que no hubo una comunicación porque él quiso evitar el conflicto. Yo me quedé pensando, es que el conflicto no es malo. A lo mejor si hubiera existido la posibilidad de haber habido una discusión, como decías tú, porque sí, en inglés, cuando dicen que discuten de un problema es argument, sí, es diferente, no lo podemos traducir igual, pero si se hubiera sentado a dialogar y decir, bueno, es que el objetivo primordial de toda la planta, no lo que ves tú área de robots, sino lo que tú ves área de llegada, sino desde la planta, pues tenemos que tener estos productos, como sea que tenga que ser. Pero al evitarse el problema, ¿qué causó? Pues que había disgusto ya en las dos áreas, ¿sí? Había un conflicto, porque yo me sentía amedrentada y la otra mujer se sentía valiente porque quería pelear físicamente. Entonces, me causa mucha gracia ahorita porque pudiera ser tan sencillo haberlo solucionado, pero hizo falta esa madurez para haber dicho, vamos a sentarnos, vamos a dialogar y vamos a poner límites. Y a lo mejor se hubieran solucionado muchas cosas que tenían que ver con seguridad y que aquí en este trabajo dicen que la seguridad es primero. Entonces, fíjense, le hubiera pegado otros problemas más fuertes de no haberse solucionado. Entonces, efectivamente, a veces el conflicto nos ayuda a entonces escuchar lo que la otra persona, la otra parte tiene por decir y entonces llegar a acuerdos. Esos acuerdos se pueden documentar y entonces ya no va a suceder esa otra ocasión. Pero si el conflicto se deja como solo conflicto y no se arregla, entonces es cuando hay problemas. ¿Alguien más ha vivido alguna situación de este tipo en su empresa? Si me permites, Marta, Sí, por favor, eh, Héctor, eh, adelante. compartirles que, bueno, no solamente en gobierno, pero también en la iniciativa privada, más que el conflicto, que siempre puede ser manejable para lograr buenos acuerdos, Ujú. a mí me preocupa muchísimo más cuando caen en una actitud ya de indiferencia, Oh, cuando sí. ya no te digo nada. Cuando la persona, y lo tengo por experiencia a lo largo de mi carrera en marketing, en áreas internacionales, cuando la persona se queja, te está dando una oportunidad de resolver el problema. Cuando se queja es porque realmente espera que tú le resuelvas el problema y esto hay que verlo como una oportunidad. Cuando ya no se queja y ya ni siquiera te dice nada, entonces el problema verdaderamente está grave porque quiere decir que ha perdido toda la confianza, todo el interés en buscar una solución. Entonces, en varios de los ensayos he puesto el comentario de que a mí me preocupa más de lo que no me dicen que de lo que me dicen. Bueno, y para poder manejar lo que te dicen, pues hay que tener apertura y escuchar atentamente para ir atrás de la emoción inicial que, que genera esta molestia. Sería mi comentario. Muy valioso, Héctor. Como siempre, todos ustedes tienen mucho ya experiencia y por eso no quería hablar con ustedes de este tema como platicadito y como foro, porque efectivamente lo que está en los libros está bien padre, pero esto que acabas de decir es sumamente valioso, pero aparte habla de un líder que tiene la capacidad de dar soluciones, porque el líder que no tiene capacidad de dar soluciones no va a querer escuchar, simplemente va a querer tener una puerta cerrada. O sea, aplaudo cuando un líder me dice, la puerta está abierta y puedes venir a dialogar conmigo de lo que quieras, porque entonces tú tienes la esperanza o la confianza en que tu líder es capaz. Yo, Fíjate, mm, Marta, que ¿sí? siguiendo en esa misma línea, y perdón la Ujú. interrupción, las mejores soluciones te las dan la propia gente. Cuando te llegan y están molestos y te reclaman y pasado la primera oleada, digamos así, de la molestia y te das tiempo de platicar con ellos, resulta que la misma gente que te va a plantear el problema tiene
propuesta. la solución. A veces, como tú decías, no, nada más lo que querían era desahogarse y no estaban buscando nada más. Pues esa es la solución más sencilla. Pero en otros casos ellos son los primeros que propician o te van dando la pista por dónde quieren o dónde está la posible solución. Otra vez, qué valioso comentario. Fíjense que también quise dialogar esto con ustedes porque ustedes son líderes o van a ser líderes en otros aspectos, no solamente pues laborales, pueden ser hasta presidente de su colonia o demás. Y es la invitación. Ustedes están formándose como profesionistas, como profesionales, y qué importante es que no teman al conflicto, sino que ahorita nos dieron tips bien importantes. Escuchar lo que la abuelita nos dijo, miren, confianza, respeto, comunicación, cariño, son básicos. Lo que nos dice Héctor, de ellos mismos te dan una respuesta. Entonces es la invitación a que sean líderes abiertos, a que escuchen y a que de esa manera puedan dar soluciones. Es lo que quería yo hablarles con esto, porque como les decía, el tema pues habla de cosas, ¿verdad? Dice que puede haber una distorsión de comunicación, que puede haber exceso de información a veces. Nos dicen, vamos a hacer un proyecto y dices, pues yo cómo participo en él y qué voy a hacer. Pero hay que tomar calma de esto y hay que ver cómo podemos solucionar. Y para eso como líderes, pues es importante que se planifique la comunicación, que se gestione, que se controle esta comunicación. Esto es un proceso, porque de repente llega alguien y dice, mañana vamos a cambiar el horario del break y es de aquí a mañana y todos se tienen que adaptar. Oye, espérate, va que va a generar un conflicto. Necesitas hacer algo que se llama cambio planeado, que aunque no se dice aquí como tal en el material, pero sí te dice que tienes que planificar esa comunicación, gestionarla y controlar. Si tú escuchas que hay un chisme de radio pasillo, no es que le vayas a dar importancia, pero a lo mejor puedes detener dando esa información de manera clara y vas a detener un conflicto mayor, ¿sí? Hay algunas herramientas tecnológicas que nos ayudan. Por ejemplo, pues están el correo electrónico, se pueden utilizar pantallas en una empresa para decir qué es lo que está sucediendo. Eh, Hay, no sé, los informes de desempeño es importante. No es lo mismo que digas, todos están fallando en esta compañía, que digas, oye, fulanito, mira, te estoy midiendo el desempeño y veo que tienes esta área de oportunidad. No es que te quiera yo señalar, sino, ¿qué te parece si trabajamos juntos en mejorar estas áreas que tienes de oportunidad? Entonces es muy, muy importante la comunicación en el logro de objetivos. Y pues la negociación es indispensable. Les hablaba yo de la seducción la semana pasada y eso tiene que ver con la negociación, es cómo llegamos a acuerdos. Si yo me cierro y digo, no, no estoy de acuerdo, ya no voy a venir a trabajar y olvídate de mí ni me hables, pues va a ser complicado, ¿no? Pero ¿qué te parece si decimos, oye, bueno, a ver, ¿qué opinas? ¿Cómo, qué puedo solucionar? ¿Qué es lo que decía Héctor? Ellos mismos te pueden dar soluciones o tú misma las puedes tener para tu jefe, ¿no? De una manera proactiva y no solo negativa. Entonces, pues hay diferentes tipos de negociación, que es la personal y la organizacional. Fíjense aquí qué importante. Yo les decía, saber la filosofía eh, y la planeación de la empresa es bien importante, porque si yo estoy trabajando en una empresa en donde hacen abortos, pero yo no estoy de acuerdo en el aborto, pues muy probablemente mi valor personal no va a ir de acuerdo con la empresa, que es un ejemplo burdo el que estoy poniendo, pero entonces yo no voy a trabajar en pro de eso, tengo que estar convencido, ponerme la camiseta, ¿sí? Y pues eso es como tácito, por eso es tan importante los procesos de selección, porque debo estar yo de acuerdo con el objetivo general de la empresa, no solamente con el mío particular. Ujú. Y bueno, ahí en su material hablaba que hay pues diferentes tipos de negociación y, y pues que hay que intercambiar. A veces hay que ceder. Habrá empresas que pues no pueden ceder en su horario laboral, ¿verdad? Pero tendrás que convencer entonces para que se cumpla ciertas normas o políticas de la empresa. Entonces, fíjense,
Existe negociación competitiva, hay personas muy competitivas que lo van a hacer, hay otras que es colaborativa y otra es subordinada. La subordinada es solamente el jefe lo dice y lo tienes que hacer. Entonces habría que tener cuidado con cómo nosotros participamos tanto con nuestros compañeros como los subordinados o nuestros superiores. Es bien importante esta parte. Y bueno, ya por último, les quiero mencionar que si hay autores que mencionan etapas de la negociación, pero aquí lo más importante es que siempre hay un objetivo. Ahí, por ejemplo, decían, "No, es que no nos daban fecha y todo eso, yo creo que es parte del objetivo". Decíamos anteriormente que para un proyecto siempre debe de tener objetivos bien definidos y tiempos. Entonces, si dejamos eso abierto, va a haber conflicto. Entonces, tenemos que nosotros desde un principio, para tener una buena comunicación, establecer los objetivos, presentar intereses por partes de los dos lados, tener indicadores para saber cómo vamos. Por eso hablaba del control y las propuestas para lograr que la negociación se establezcan, pues, discusiones y acuerdos. Se tienen que intercambiar estas propuestas, por supuesto, y se tiene que acordar un pacto. Y ahí decía alguien de sus compañeros, bueno, pues que nos diga cuándo va a entregar lo que quedó, ¿verdad? Y con eso se acaba la situación. Entonces, aquí nos invita a que se enfaticen los logros y compromisos establecidos. A veces tenemos una reunión que dura 2 horas, ya nos cansamos, ya no pusimos atención y ya nos fuimos, ¿no? Lo ideal es, al final, poner los acuerdos. Ujú. ¿Comentarios hasta aquí? Ninguno, Sí, Marta. solo uno, perdón. Me parece bien importante esto que comentas de la minuta después de las reuniones, porque muchas veces de nada sirve sentarnos ahí una hora, intercambiar ideas y después dejarlo todo a la memoria, ¿no? Entonces, Claro. estas minutas son bien importantes. Sí, y compromisos de cada quien y fechas, ¿verdad? Eso es importantísimo. Gracias, Ricardo, por tu comentario. Fíjate, Marta, que yo en este caso, después de cada reunión, tomo mis notas. Ujú. Entonces, nada más así como un ejemplo de notas que he ido tomando a través de la vida. Tengo almacenadas más de 1100 notas. Wow. Entonces, a veces no son de reuniones, a veces son de las cosas que me pasan, a veces son de las cosas que me molestan, a veces son de las cosas. Hablabas de la inteligencia emocional y y a mí la mejor manera de poder desarrollar esa inteligencia emocional es tratando de poner en blanco y negro mis propias emociones. Eso me ayuda a hacer el ejercicio de escribirlo y te ayuda a entender a otras personas o aprender de otras personas. Comentario sencillo, además de la minuta, que estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer minutas o notas de los acuerdos que llegan. Y yo no dudaría, Héctor, que cuando lees esas notas después de años, a lo mejor cambiaste tu opinión acerca de un tema. Eso también es algo Muchas de veces, grandes. Marta, Eso es muchas algo veces. de grandes, el cambiar posturas, porque uno aprende y eso quiere decir que nos estamos desarrollando. Ya nada más para cerrar, porque se nos va a acabar el tiempo, les quiero contar que yo aprendí esto de las notas tengo una persona que fue mi asesor de tesis, que es egresado de Cambridge, aunque es de Salvatierra, él fue becado allá. Y él es el director de física del CENAM, creo que ya había platicado porque Norma trabaja en el CENAM y aprendí de él eso. Cada que tenía una reunión conmigo que yo decía yo soy una simple mortal, él tomaba notas, fíjense, de los aprendizajes que teníamos en nuestras conversaciones. Siempre al principio cargaba su tabla y ponía la fecha y los participantes de la reunión y lo que se aprendía, así fuera una comida de amigos o un tratar un tema de tesis, porque él aprendía todo el tiempo de eso. Entonces, ahorita que Héctor lo menciona, pues ya tengo el ejemplo de dos personas grandes que lo hacen y pues creo que es una buena recomendación porque, como les decía, la fortaleza que estamos teniendo en empresas y individualmente es la gestión del conocimiento y eso es gestionar el conocimiento. De todo lo que yo tengo como vivencia, pues tengo una nota, ¿verdad? Que puedo retomar. Entonces, pues muchas gracias. Les pediría a quien no haya hecho su reto 2 ya lo elabore, es un cuestionario sencillo.
Si tienen dudas, me preguntan y la próxima semana ya vamos a empezar con algunos métodos importantes a ver. Si no mal recuerdo, es el de Pareto y el de las 5 Ws. Creo que es lo que vamos a ver la próxima semana, entonces va a ser algo práctico. Ya lo vamos a dejar a un lado esto del foro de conversación para entonces trabajar con un ejemplo práctico. Bueno, si no hay más comentarios, me dio gusto verlos. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, que Gracias, pasen Marta. buena noche. Buenas noches, que Igualmente, estén muy buenas bien. noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Hasta Bye. luego. Gracias.